Generación MX y que deja la víbora chillando, ya está con nosotros el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales, precisamente de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Ricardo, buenos días, feliz inicio de semana. Buenos días, querido Vicente, público memorioso, buenos días, excelente lunes soleado para nosotros. Como bien dices y glosas, se sospechaba de los negocios de Aguilar Camín con el poder político en turno. Bueno, después de tantas cosas que hemos revelado aquí en Sin Censura y en Regeneración MX, las sospechas se han terminado y han dado paso a una realidad que supera no solo las suposiciones, sino que parece delirante. Los negocios del dueño y director de Nexos rebasan toda proporción, querido Vicente, a los contratos por adjudicación directa que hemos presentado, que hemos develado y que también lo han hecho en diferentes lugares, pero especialmente ahí en la presidencia de la República, porque hay que recordar que presentaron un listado de la lana millonaria que se habían metido estos personajes. Bueno, pues a esos contratos por adjudicación directa. ¿Qué es la adjudicación directa? Bueno, son contratos que yo te puedo dar a ti porque eres mi cuate, porque eres mi amante, porque eres mi concubinario, porque quiero, porque eres mi hijo, porque eres mi protegido, por lo que sea. No hay licitación pública y esto quiere decir que no hay competencia, es una competencia desleal, es nepotismo, amiguismo, etcétera. Bueno, pues a todos estos contratos que se han dado a conocer, que recibió Aguilar Camín de parte del gobierno federal de los sexenios, particularmente de Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo y su gran mentor, Salinas de Gortari, ahora hay que sumar los de dos gobiernos en particular, por ahora. El de Quintana Roo, que ya también aquí presentamos en Sin Censura y en Regeneración MX, a través de Tomás Borge, y hoy de Miguel Ángel Mancera. La inmundicia que uno va encontrando como periodista de investigación no ceja, querido público memorioso, pero aquí hay algo, un elemento adicional. Inmundicias aparte, Aguilar Camín, en calidad del jefe de la mafia Nexos, ha alquilado su pluma y la de sus huestes para torpedear a las figuras históricas según sea la paga y la petición, claro, de sus patrones en turno. En este caso, en el texto que publicamos hoy en Regeneración MX, no solo asombra, no solo altera que este personaje haya recibido 2,5 millones de parte del gobierno de Mancera, sino que además lo hayan dejado imponer los libros de sus amigos, los libros de sus cuates, el libro de su hermano, Luis Miguel Aguilar Camín, en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en ese momento todavía, bueno, llamado Distrito Federal. Esto es importante matizarlo, puntualizarlo y hasta subrayarlo, Vicente, porque debemos recordar que más allá de un mero proceso didáctico o pedagógico, un taller o círculo literario o de lectura, al margen del mero solaz de la lectura, lo que intenta por objetivo primordial es problematizar realidades complejas mediante la lectura y si se quiere, bueno, también la escritura. Pero un buen círculo de lectura enseña a pensar y a hacer conexiones cívicas, éticas, filosóficas. El círculo literario, en teoría, debería ser un espacio donde se encuentran diferentes voces que no son propiamente catedráticos ni académicos, porque no son clases de literatura, son diferentes personas de diferentes estratos sociales, de diferentes formaciones académicas, donde se encuentran para interactuar desde la lectura y la escritura. En cierto sentido, es una propuesta
antiacadémica, porque tú vas a un círculo de lectura y vas ahí porque no hay todos los requisitos burocráticos y engorrosos que te podrían poner en una escuela, en una universidad, y ahí tú vas y encuentras pues a un grupo que va solo por el gusto de leer, y en cierto sentido pues es una práctica democratizadora porque permite socializar y llegar a acuerdos e incluso controversias al comentar, al criticar, al analizar los textos literarios. Esto que publicamos hoy en Regeneración sobre que Mancera pagó tú dices la cifra exacta, los 2.496.975 millones, ahí hay un detalle. Bueno, son 2,5 millones de pesos. 2,5 millones de pesos, para cerrar, es una jodidez, porque si el círculo literario se supone que es un lugar donde tú llegas para recibir diferentes ofertas literarias, en los talleres implementados por el gobierno a través de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación Local, no se cumplió ese presupuesto. En el texto que publicamos hoy, se realizó no solamente un análisis del contrato, sino además se buscó cuáles habían sido los resultados de implementar esa estrategia. Y no hay reportes de esa estrategia. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo. Porque estos personajes lo que hicieron fue sacar de las bodegas de Cali Arena, que es la editorial de Aguilar Camín, los libros de sus cuates. Esto es muy relevante en el marco del gran pleitazo que traen estos cuates de la derecha sobre el tema de la educación, porque estos sujetos han intentado tergiversar la historia de este país para favorecer a sus patrones, que son actores políticos o a empresarios. Lo hemos dicho aquí en Sin Censura, cuando el presidente da un reconocimiento a algún personaje de la historia que dice acusadamente que es de sus preferidos, pienso en Francisco I. Madero o Benito Juárez o cualquiera de los que él ha mencionado, de inmediato sale Aguilar Camín y detrás de él sus huestes, no solamente a tergiversar, sino como vándalos cualquiera, con rocas y palos y clavos y saetas venenosas, a lanzarlas sobre ese personaje, sobre ese autor, y qué es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el asunto de la conquista. Entonces, tenían un campo fértil en los gobiernos federales de estos personajes, de Calderón, de Salinas, de Cedillo, de todos estos, pero además también con Mancera, porque les permitió meter ahí, inocular en los talleres literarios, en estos círculos de lectura, a sus cuates. Si tú ves el listado que ellos ponen ahí en el anexo famoso, nos vamos a dar cuenta que aparecen ahí sus amigos, Héctor de Mauleón y Rafael Pérez Gay, entre otros. Pero como nos decía en alguna parte de la entrevista, la profesora Norma, a quien entrevistamos, dice, bueno, uno de los presupuestos de estos sujetos era, y ahí lo dice al final, yo les invito a que lean el reportaje, que buscaban a través de estos libros que la gente alcanzara el éxito y la felicidad. Y me dijo, no es broma, y así lo aparece, así aparece al final del anexo, donde ellos explican
cuáles son los resultados que buscan obtener y dicen, bueno, pues hay que entender que leer nos hace más libres, más exitosos y más felices. Pero ¿qué vas a leer? Vas a leer los libros de Cali Arena, vas a leer los libros de sus amigos, vas a leer los libros de estos personajes que no solamente son malísimos, sino son anquilosados. Esto tiene que ver muchísimo con lo que hemos comentado aquí, yo diría que en las 2 últimas semanas, sobre el cambio de narrativa, porque estos cuates lo tenían ahí secuestrada. Imagínate tú, imagínense el público memorioso, excluir de la crónica de la Ciudad de México a Salvador Novo. Imagínense excluir a Carlos Monsiváis. Imagínense excluir a Armando Ramírez, por mencionar a 3 de los cronistas más emblemáticos de el último siglo. Bueno, pues sí lo hicieron, y en su lugar impusieron a Héctorcito de Mauleón y a Gil Gámez, este personaje abyectísimo, y de ahí para abajo, porque no nada más fue un libro, son 3. Yo los invito, querido Vicente, querido público, a que lean el reportaje, porque es delirante. Vamos a encontrar ahí las cantidades de libros que sacan de las bodegas y las van y se las venden, porque además ya les habían pagado por eso, y se las revenden. Las ponen ahí en la biblioteca, no implementan ninguna estrategia, simple y sencillamente van, dejan los libros y dicen, ahora hay que leer dentro de estos 13 títulos los que quieras, pero son títulos que son exclusivamente del Grupo Nexos y de los intereses de Aguilar Camín. Así que cuidado, porque es un tema muy relevante en cuanto tiene que ver con el sistema educativo, y que por eso han estado encima, chingue y chingue, con Max Arriaga, porque como ya no les ha permitido meter las manos a la Secretaría de Educación, fíjate nada más, tenían las manos metidas en la Secretaría de Educación Pública Federal, pero también en la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México. Maestro, antes de que te vayas,